Entonces pues vamos a comenzar con la sesión de hoy. Y lo que pues les comentaba que vamos a ver es planificación con restricciones diferenciales. Y primero pues platicar un poquito de las restricciones cinemáticas. En estas restricciones cinemáticas, pues de acuerdo a los modelos que nosotros podemos crear, tenemos pues un modelo que nos está diciendo cómo está cambiando el estado del vehículo a partir de el estado actual, o podemos decir el estado anterior, y la velocidad que nosotros le apliquemos a ese vehículo. Entonces, en este modelo que nosotros tenemos aquí representado, directamente estamos controlando la velocidad, es decir, podemos decir una velocidad 0 y el vehículo debería estar quieto durante ese intervalo de tiempo. Podemos indicarle otra velocidad y el vehículo suponemos que alcanza esa velocidad de forma instantánea. Entonces tenemos nuestro modelo cinemático. ¿Qué restricciones vamos a tener en este modelo cinemático? Pues básicamente quien nos va a estar restringiendo es el espacio o el ambiente en el que estemos. Entonces, pues si tenemos obstáculos, pues estos obstáculos van a dividir el espacio de estados en estados permisibles y estados no permisibles. Entonces, pues podríamos como modelar estas restricciones cinemáticas a partir de la geometría que tenemos en el ambiente. Y entonces estas restricciones, que llamemos de restricciones cinemáticas, pues van a estar dadas por la frontera de los estados permisibles y los estados no permisibles. Y luego entraríamos a las restricciones diferenciales. Y en estas restricciones diferenciales pues vamos a complicar un poquito nuestro modelo, en donde el estado, o más bien qué tanto cambia el estado del vehículo, va a depender sí del estado actual, pero también va a depender de las aceleraciones que nosotros indiquemos a este sistema. Y podemos indicar aceleraciones, podemos indicar torques o pares, y también tendríamos un efecto ahí de inercia. No solo está en dependencia de los controles que se están aplicando, del U que nosotros estamos aplicando, sino también podemos tener un efecto de las inercias que están acumuladas ahí, ¿no? Entonces, un efecto de esto podría ser cuando nosotros tenemos un vehículo que va a gran velocidad, el vehículo no es capaz de detenerse de forma instantánea. Entonces va a requerir un lapso de tiempo en el cual el vehículo pues alcance una velocidad 0. Entonces va a desplazarse en el espacio, y todo este espacio se denomina como espacio de colisión inminente, ¿no? A pesar de que en el instante de tiempo que nosotros digamos pues ya detente, pues el vehículo no se va a detener, sino va a pasar ahí toda una serie de estados en las cuales va a requerir para poder detenerse. Ok, entonces pues podemos ver que en este modelo el movimiento va a depender de, pues, sí, de las entradas y otras cosas más. Ok, y pues este modelo va a restringir no solo el estado en términos de qué posiciones están disponibles, sino también en el modelo implícito, y en ese modelo implícito estamos hablando de las derivadas que están en ese estado. ¿Okay? Pues aquí en esta f, pues digamos que sería como reemplazar toda esta ecuación f o esta función f por lo que nosotros vimos en dinámica. Entonces pues ya podemos ver ahí que la salida de esa f va a depender mucho de en dónde se están aplicando las fuerzas, cuál es la orientación de esas fuerzas, cuál es el ángulo sobre el cual se están ejerciendo. Entonces pues todas esas restricciones van a estar modificando hacia dónde podemos dirigir nuestro vehículo. Entonces pues ya podemos pensar que estas restricciones diferenciales van a depender tanto, como les decía, de los obstáculos que tengamos, como de las derivadas que se encuentren dentro de esta función de transición.
Pues un ejemplo, digamos, pues más tangible es cuando tenemos un vehículo, tenemos nuestro coche y queremos estacionarlo. Entonces, por más que nosotros querramos estacionarlo así como en la misma línea, no podemos directamente cambiar su posición de forma instantánea para que se desplace hacia el estacionamiento, ¿no? Aquí en este caso, el vehículo que se quiere estacionar, supongamos aquí un marco de referencia, ¿no? Donde el X está hacia el frente del vehículo y el Y estaría hacia la derecha del vehículo, ¿no? Entonces, por más que nosotros querramos, no podemos alcanzar un cambio de estado instantáneo en el cual cambie Y. Pues instantáneamente eso no se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es seguir una trayectoria, pues de ahí de longitud arbitraria, para que podamos estacionar el vehículo. Entonces, esta restricción va a estar implícita dentro de nuestra ecuación de transición de estados, ¿no? Entonces, pues básicamente ahí podemos ver un ejemplo de estas restricciones que tenemos diferenciales. Pues aquí está un ejemplo como de que esta ecuación de transición de estados pues nos va a permitir hacer ciertos movimientos, pero no están disponibles todos los movimientos que nosotros quisiéramos. Así que cuando tenemos un sistema el cual no tiene restricciones diferenciales, consideramos a ese sistema como holonómico, es decir, que puede cambiar de forma instantánea cada uno de los elementos que tiene en su estado, ¿no? La posición X, posición Y, altura, etc. Cuando ya tenemos restricciones, entonces estamos hablando de un sistema que es no holonómico. Entonces ya incluimos ahí todas esas restricciones. En el caso de un cuadrirrotor, tenemos un sistema ahí pues casi que podemos considerar holonómico porque se puede desplazar hacia el frente, hacia atrás, arriba, abajo, ¿no? Así podemos desplazarnos en cualquiera de sus grados de libertad. Sin embargo, ese cambio no es del todo instantáneo, ¿no? Por ejemplo, si queremos que el vehículo se desplace hacia el frente, primero tiene que pasar por un estado en el cual cambia su orientación en pitch para que se mueva como hacia el frente, y entonces va a empezar a cambiar ahora su posición en ese eje, ¿no? Pero entonces digamos que ese es un sistema ahí como que lo podemos considerar de acuerdo a nuestras necesidades, pues holonómico o no holonómico. Depende del estudio que estemos haciendo. ¿Ok? Y pues bueno, ya que tenemos claro estas restricciones, lo que necesitamos son planificadores que nos ayuden a resolver este problema que tenemos con las restricciones diferenciales, ¿no? Si recuerdan lo que habíamos visto del PRM, en donde teníamos el espacio y creábamos puntos ahí en ese espacio de estados, y luego suponíamos que los podíamos conectar esos puntos y ya luego planificábamos una trayectoria en el grafo que se formaba, pues ahí estábamos haciendo una gran suposición en la cual podíamos conectar esos estados a través de medir una distancia. Sin embargo, no siempre esos estados se pueden conectar. Por ejemplo, aquí supongamos que tenemos una ruta, ¿no?, general del vehículo, en donde viene, pues no sé, del Politécnico y ya va llegando ahí a su departamento el vehículo. Y pues la última parte de la ruta es que se tiene que estacionar, ¿no? Entonces el PRM como planificador global dice, ok, ya estamos en este estado y suponemos que podemos conectarnos al estado siguiente, que es estacionar. Entonces ahí tenemos un problema porque pues el planificador local no va a ser tan fácil de resolver, ¿no? Entonces por eso es que necesitamos contemplar estas restricciones diferenciales dentro de nuestro planificador. Y ya por el 99, 2000, que Lavalle y Koffner propusieron este método que se llama RRT, y ahorita veremos más detalle de eso. Pero pues la idea de su planificación es que pudiéramos incluir estas restricciones que ellos llaman restricciones quinodinámicas, ¿no? Entonces como
tratando de incluir la parte cinemática y la parte dinámica dentro de la planificación. Pues bueno, aquí habla de cuáles son estas restricciones diferenciales, ¿no?, que están incluidas dentro de nuestra ecuación de transición de estados, y luego habla un poco de la consecuencia de estas pues restricciones diferenciales, por ejemplo, que podemos tener todos los espacios de colisión inminente, ¿no? Entonces tenemos no solo las posiciones en las que no es admisible nuestro vehículo, sino también en las cuales las aceleraciones van a hacer que ese espacio de inadmisibilidad crezca. ¿Okay? Y aquí, aprovechando esta figura que tienen ellos, la idea principal de su trabajo es que en lugar de que hicieran el proceso inverso de tener un punto objetivo al cual ir y encontrar pues la trayectoria que los une, la idea era de, bueno, empecemos del punto en el que nosotros estamos y empecemos a crear un árbol a partir de ese punto, y ese árbol, como estamos utilizando la dinámica directa para inferir cómo se está moviendo nuestro vehículo, ese árbol directamente nos va a dar las trayectorias a dónde se puede desplazar este vehículo. Entonces, si vemos aquí la figura de la derecha, pues supongamos que tenemos un punto inicial, por aquí en donde se encuentra actualmente nuestro vehículo, y entonces a partir de nuestro modelo dinámico podemos ir creciendo ramas, y esas ramas van a cubrir el espacio de estados, ¿no? Suponiendo hay un espacio de estados que podemos restringir, ¿no? Entonces empiezan a cubrir estas ramas el espacio de estados. El problema es que hasta ese punto no existía una estructura o un algoritmo que les permitiera crecer ese árbol. ¿Okay? Lo que decían es, las ideas que existían hasta ese punto es, bueno, empecemos del punto actual y empecemos a crear controles aleatorios. ¿Okay? Entonces le damos una entrada aleatoria a nuestro sistema y vemos dónde termina. A partir de ese punto donde terminó, le damos otra entrada aleatoria al sistema y vemos a dónde terminó. Seguir esa metodología de estar metiendo controles aleatorios, pues generaba representaciones como esta, ¿no? Resultaba que los estados que se exploraban pues quedaban muy cerca del estado inicial, como es el caso aquí de la figura de la izquierda. Entonces, ese tipo de metodología no servía, ¿no? Y luego, pues, digamos que algo que descubrieron es que, pues, convenía guiar esa exploración del árbol hacia ciertas zonas, ¿no? Y entonces, aquí lo que estamos viendo es una serie de figuras en donde, espero que se vea, bueno, aquí ya se hace más grande, ¿no? En donde tenemos nuestro punto inicial, aquí, y estas ramas azules son pues a dónde termina el vehículo, aplicando ahí ciertas entradas de control, cómo es que se va moviendo en ese espacio. Y lo que ellos pues digamos observan es que si nosotros creamos unas regiones de Voronoi en este espacio, entonces las regiones de Voronoi nos dicen cuáles son todos los puntos más cercanos a ciertos vértices. En este caso aquí los vértices son en donde ha llegado el robot al aplicarle unos controles, serían como aquí los puntitos, y en rojo estarían estas regiones de Voronoi. Entonces en estas regiones de Voronoi que se forman, lo que conviene es dirigirse, voy a alejar la figura, aquí está. Lo que conviene es dirigir este árbol hacia las regiones de Voronoi más grandes, que se supone que son los espacios que no han sido explorados. Entonces pues vamos a dirigir el árbol a estas áreas que no han sido exploradas. Y bueno, ¿cómo se dirige el árbol hacia esas áreas que no han sido exploradas?
Pues básicamente es como un principio muy sencillo en el cual si nosotros lanzamos ahí, vamos a suponer que este es como algo que tenemos ahí en la pared y nosotros vamos a lanzar un dardo ahí para que caiga, pues lo más probable es que caiga en las regiones de Voronoi más grandes, ¿no? Entonces, pues el principio básico es, pues vamos a muestrear este espacio y una distribución uniforme va a hacer que el mismo árbol se vaya sesgando a las regiones de Voronoi más grandes, ¿no? Es como si de repente empezáramos a lanzar dardos, muy probablemente van a caer en las regiones más grandes, ¿no? Entonces queremos que se dirija hacia esas posiciones y no tanto que se esté como otra vez centrando en esta misma parte, ¿no? Entonces esa es, digamos, su idea de cómo estar expandiendo el árbol. Y entonces el algoritmo que proponen le llaman RRD, que es Rapidly Exploring Random Tree, digamos que un árbol de exploración rápida, y está compuesto de dos partes. La primera es como la parte general, en donde tenemos la construcción del árbol. Lo que propone es que tenemos un punto inicial que se le llama, pues aquí le llama xinit, tal como está en el algoritmo. Y lo que va a hacer es crecer para un número k ese árbol. Entonces vamos a tratar de incluir k nodos en ese árbol. O bueno, que sería este k mayúscula en el árbol. Y entonces el primer punto es generar un estado aleatorio. Aquí se genera un random state, se genera un estado aleatorio en ese espacio de estados que nosotros conocemos, ¿no? Entonces por aquí supongamos que queda nuestro xrand. Una vez que tenemos este xrand, lo que vamos a tratar de hacer en este paso que tenemos aquí de extender es tratar de conectar este xinit, que es ahorita el único elemento que tenemos, tratar de conectar nuestro árbol hacia este xrand. O sea, de este xinit tratarlo de llevar al xrand. Y entonces para eso utilizan esta función que le llaman extend. Pues ya tenemos aquí nuestra función extend. Y pues los pasos que vamos a hacer es primero buscar dentro de nuestro árbol cuál es el nodo más cercano a este pues nodo aleatorio, y el nodo más cercano le vamos a llamar xnear, ¿no? X cercano. Pues en este primer ejemplo, como nosotros nada más tenemos un nodo, pues solo este sería el xnear. Y luego aquí en esta parte que se llama new state, lo que se hace es probar distintas entradas de control del sistema y verificar cuál es la que más se acerca, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí en azul, no digo en amarillo, vamos a poner que nuestro sistema, las U, puede tener diversas entradas de control, ¿no? Entonces pongamos un modelito ahí sencillo, ¿no? Nada más podemos indicarle a nuestro vehículo, vamos a poner un robot diferencial, cuál es la velocidad traslacional, vamos a ponerle aquí V, y vamos a ponerle la velocidad rotacional, omega. Entonces la primera forma de poder atacar esto es suponer que tenemos unos controles discretos. Vamos a suponer que nada más tenemos 3 controles que nosotros podemos aplicar, ¿no? Entonces vamos a suponer que el primero sería velocidad traslacional 1 y rotacional 0. Entonces nuestro vehículo se desplaza al frente. Luego tendríamos otro tipo de velocidad en donde no se desplaza sino nada más rota, ¿okay? Y vamos a suponer otro tipo de entrada de control en donde pues también se desplaza y rota. Entonces
Eso por un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría nosotros al probar estas distintas entradas de control? Lo que pasaría es que desde este xinit, pues a lo mejor la primera entrada nos lleva hacia acá, la segunda entrada nos lleva hacia acá. Ah, no, pero rota, ¿verdad? Nada más se queda por acá. Y la tercera posibilidad nos lleva para acá, ¿no? Entonces tenemos estos estados que llamémosle x1, x2 y x3. Tenemos estos posibles estados a los que nos llevaron estas tres entradas de control. Entonces este new state se va a determinar como el más cercano al este nodo aleatorio. Entonces tenemos aquí nuestro nodo aleatorio, pues bajo una métrica de distancia, pues vamos a decir el más cercano es este que tenemos, que se llama x1. Por lo tanto, este x1 va a ser el x new, el nuevo estado que nosotros vamos a agregar. Y luego lo que hacemos es agregar este vértice a nuestro árbol y su respectiva arista. Entonces ya, pues ahorita nos olvidamos de todos estos intentos que hicimos. Y ahora nuestro árbol estaría conformado por dos vértices, ¿ok? En Tau, nuestro árbol. Y este proceso pues se está repitiendo, ¿no? Se está repitiendo hasta que nosotros alcancemos un K mayúscula, ¿no? Entonces probablemente generemos otro valor aleatorio en, pues digamos, otro punto por acá, y repetimos el proceso de estar generando pues posibles entradas de control, ver hacia dónde se dirige y tomar el vértice que más se acerca a ese elemento aleatorio. Entonces eventualmente nuestro árbol va a estar creciendo, ¿no? De repente va a crecer por otros lados. Vamos a suponer que nuestra meta está por aquí, ¿no? Que a lo que le llamamos X goal. Y entonces vamos a llegar a esta meta pues cuando el árbol ya esté relativamente a una distancia cercana, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues ya estamos a una distancia cercana. Entonces ya tenemos nuestra ruta, que sería pues esta que se formó aquí, ¿ok? Entonces esto nos está resolviendo de cómo llegar a nuestro X goal considerando la dinámica del sistema, porque para hacer cada uno de estos pasitos que nosotros estamos haciendo aquí, pues estamos utilizando nuestra función de transición de estados. Y esta función de transición de estados está considerando implícitamente la dinámica y las restricciones diferenciales. Hasta este punto estamos considerando un control de lazo abierto. Sí. Entonces suponemos que nuestro modelo es bastante preciso como para alcanzar el punto. Digamos que el control U se sigue relativamente bien y entonces nos va a llevar a esos estados intermedios pues que llegan a la ruta. Pues en efecto, como dices, a la hora que querramos implementar esto ya en el vehículo real, vamos a tener un drift, vamos a tener un desplazamiento. Entonces vamos a tener un error que se va a ir acumulando conforme nos vayamos alejando del punto inicial, ¿no? Entonces al momento de ya aplicar esta trayectoria que nosotros teníamos objetivo, la voy a dibujar, la vamos a ejecutando, pues eventualmente va a terminar pues en un punto un poco más lejos o en otro punto diferente, ¿no? Es muy poco probable que lleguemos al punto que nosotros habíamos pensado y menos probable que de chiripa justo le demos al X goal, ¿no? Para esa
esa parte, entonces necesitamos un control de lazo cerrado. Pero eso pues ya lo veremos en la siguiente sesión de control. Ahora, este modelo del RRT se le llama un modelo de petición sencilla, ¿no? Se llama single query, porque vamos a construir un árbol por cada una de los objetivos que querramos alcanzar. A diferencia del PRM, en donde ya teníamos la estructura general en el espacio, y esa misma estructura reutilizábamos para encontrar trayectorias en ese espacio, el RRT funciona solo para encontrar, digamos, la ruta a un solo punto. Hay como pues ciertos arreglos, ¿no? Para que podamos estar reutilizando esa misma estructura, pero pues en general no funciona, ¿no? Solo es para encontrar una ruta. Del RRT podemos tener variantes, entonces existen muchísimas variantes. De repente es difícil que un solo árbol que está explorando el espacio, suponiendo que también hay aquí obstáculos, converja y llegue de forma pues rápida a nuestra meta, ¿no? Que podría estar aquí X goal. X init aquí y X goal acá. Pues de repente puede ser complicado para que el RRT converja. Depende mucho, y ahorita vamos a ver, de varios parámetros. El primer parámetro que nosotros tendríamos en este algoritmo es esta distancia que se forma entre un nodo y otro. ¿De qué depende esto? Pues depende del intervalo de integración que nosotros hagamos aquí. O sea, este intervalo depende de este delta t, ¿no? Si recordamos, pues el xt más 1 pues va a ser como la integral de esta función de transición, ¿no? F de x u. Entonces, ¿qué tanto integramos esto? Pues es lo que nos va a decir qué tanto nos desplazamos, ¿no? Aquí. Más xtt. Este paso de integración, si nosotros lo hacemos más grande, pues entonces el RRT va a estar haciendo como pasos muy grandes y probablemente llegue rápido, pero se va a pasar, ¿no? Si este paso lo hacemos muy pequeñito, pues entonces va a ser movimientos muy finos, pero pues va a tardar muchísimo en llegar, ¿no? A lo mejor necesitamos muchísimos nodos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuál es un paso adecuado que nosotros necesitamos establecer, ¿no? Ese sería un parámetro que requerimos. Otro parámetro que también requerimos es esta K mayúscula. Y la K mayúscula nos va a decir cuántos nodos podemos agregar al árbol. Entonces, este sería nuestro segundo parámetro, la K. Otro parámetro que también es importante aquí en este algoritmo es la distancia que existe entre dos nodos, un x1 y un x2. Entonces, ¿cómo consideramos que, por ejemplo, que ya llegamos a la meta, ¿no? Necesitamos una distancia que nos diga ya llegamos a esa meta. Y esta distancia es difícil de determinar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos ahí variables de diferente naturaleza, tenemos ángulos, velocidades, etcétera, ¿no? Entonces esa distancia tampoco es tan fácil de, pues digamos que es un parámetro más que necesitamos, ¿no? Para que nuestro algoritmo funcione bien. Entonces, esos serían los parámetros que necesitamos. Y pues hay como ciertas luego digamos estrategias. Voy a poner aquí del lado derecho.
para que esto sea más eficiente. Y una cosa es la distribución del muestreo, ¿no? La distribución. Esta distribución lo que nos dice es, pues, dónde se van a estar generando, ¿no?, los puntos aleatorios para que se vaya conectando nuestro árbol. ¿Okay? Entonces, todos estos puntos aleatorios que se van generando, pues normalmente se sigue una distribución uniforme, pero hay otros casos en donde esa distribución uniforme se sesga para que con relativa frecuencia el punto aleatorio al que pues queremos que se dirija nuestro árbol es la meta. Entonces, por ejemplo, una de 10 veces seleccionamos la meta como el punto al cual se tiene que dirigir ese árbol. Entonces, pues bueno, entonces eso está relacionado a cuál es la distribución de muestreo. Otra estrategia para conectar estas cosas es hacer un árbol bidireccional. Y entonces este árbol bidireccional empieza a crecer un árbol a partir del inicio, pero también pues crece un árbol a partir de la meta. Y allá donde estas cosas estén muy cerca, pues decimos, ok, ya consideramos que llegó y que suponemos que este es el mismo que este, y entonces ya llegamos al go. Esa es una estrategia que funciona muy bien, permite resolver problemas con robots de muchos grados de libertad, etc. Entonces, ¿otras dudas? ¿Y cuando encuentra esa ruta, sería la ruta óptima? ¿O solo sería una ruta? Solo es una ruta. Solo es una ruta porque la ruta óptima sería aquella que a lo mejor se ejecuta en el menor cantidad de tiempo. En el menor tiempo. Aquí el problema que está resolviendo es encontrar una ruta al menos. No sabemos si es la óptima. Pero después de este trabajo de Lavalle del 2000 por ahí, en el 2010 surge el RRT Estrella. El RRT Estrella es de Emilio Frascioli, y entonces lo que proponen en el RRT Estrella es, pues vamos a encontrar esas rutas óptimas. Entonces lo que van haciendo, voy a platicar como la idea de forma general de qué es lo que hacen en el RRT Estrella. Es que van haciendo una especie de peinado del árbol. Digamos que tratan de dirigir cada uno de estos nodos hacia la meta, ¿no? Entonces hay un proceso ahí como de refinado del árbol en el cual se va sesgando o se va refinando todos los pads, se van haciendo también unas interconexiones aquí para que resulte que este árbol que está refinado pues nos va a dar una ruta pues óptima a la meta. Y entonces en su artículo, que tiene algo así como 50 páginas y la mayoría son como demostraciones matemáticas, ellos garantizan que la ruta que se encuentra es la óptima. Entonces, pues este algoritmo de RT Estrella sí ya encuentra la ruta óptima. Entonces, ya, ¿no? No hay más que hacerle. Hay unas desventajas, ¿no? Que al hacer este peinado, pues requiere procesos extra y pues va a ser relativamente más tardado, ¿no? Pero no exageradamente, ¿no? O sea, sí te puede encontrar una ruta. Aún así, sigue habiendo un problema en la parte de planificación.
Y este problema podemos decir que se refiere a la completitud de los algoritmos, ¿no? Un algoritmo es completo cuando te da la ruta. Entonces aquí pues, ya nos está dando la ruta. Si utilizamos el estrella nos va a dar la ruta óptima. Y también te debe decir el algoritmo cuando no hay solución. Entonces supongamos que el escenario es que pues aquí hay un obstáculo y en realidad no hay solución para el problema porque hay un obstáculo, ¿no? Vamos a suponer que le cerramos la puerta al robot y no puede salir del cuarto. Entonces, estos algoritmos van a estar creciendo los árboles, tratando de llegar a la meta, pero en ningún momento se van a dar cuenta de que no existe solución. Entonces, pues ese es un problema que actualmente no se ha podido resolver, ¿no? ¿Cómo sabemos que no hay solución? ¿O cómo podemos inferir con cierta probabilidad de que no hay solución? ¿No hay comentarios? Pues entonces aquí le vamos a dejar a nuestra sesión de hoy de la planificación con restricciones diferenciales.